porque si no se nos va a hacer tarde como la otra vez. ¿Cómo están? ¿Están por ahí? Aló, aló, ¿hay alguien? Sí, sí, aquí estoy. Ah, Rafael, muy bien. Hola, ¿qué tal? Entonces, ¿Cómo están? muy bien, gracias. ¿Qué más está? ¿Está Homero? Aquí estamos, saludos. Ah, hola a todos. Bueno, pues entonces vamos a dar comienzo con el taller de cultivo. Vamos a comenzar con el módulo 2, el bloque 2. Y este bloque consiste en determinar cómo es que la planta se reproduce, cómo es que la planta utiliza su polen y sus flores para reproducirse, y cómo es que se forman las semillas, tipos de semilla, cómo se germina. Vamos a andar en todos estos puntos poco a poco. Entonces, si ustedes recuerdan, la clasificación de la cannabis está dentro de las plantas que forman flores. Es el grupo más extenso de plantas que existe en el planeta Tierra. Y todas esas plantas, su principal método de reproducción es la reproducción sexual. Sin embargo, muchas de las plantas también tienen mecanismos evolutivos en donde no utilizan la sexualidad para reproducirse, sino que se clonan unas a otras. Este ejemplo de clonación es muy específico y muy común en los cactus, por ejemplo. Si ustedes cortan un cactus, se dan cuenta que al tiempo se regenera la parte que se cortó, y si ustedes dejan el cachito cortado, le salen raíces y se puede volver a generar un organismo completo. Entonces, las plantas con flores tienen esa propiedad, unas más que otras, y el cannabis tiene esa propiedad también de reproducirse asexualmente. Pero vamos a ver ahora, ¿qué es una reproducción sexual? ¿Qué entendemos por reproducción sexual? En mi concepto que tengo personal en mi mente es generar un organismo nuevo a partir de dos organismos. Entonces, necesitamos un organismo macho, un organismo hembra, que van a juntar sus células germinales para formar a un organismo completamente diferente tanto del progenitor macho como del progenitor hembra. Entonces, digamos que estos dos individuos o sujetos o plantas, como ustedes quieran denominarlo, van a utilizar sus células germinales para dar origen a un nuevo organismo. Este organismo va a tener la mitad de la información genética del individuo macho y la mitad de la información genética del individuo hembra. Esto le permite que el individuo que acaba de surgir, que es nuevo, tenga una variabilidad genética amplia, dado que tiene los patrones genéticos del padre como el de la madre. Entonces se juntan con sus ventajas y desventajas, se juntan para dar origen a este organismo. Evolutivamente, esto es muy importante porque es la forma en la que se concreta la evolución, porque toda la expresión de los genes de los progenitores, toda esa carga genética, todas esas modificaciones que tengan los progenitores, se van a heredar al hijo. Permítame un segundito. Entonces, eso es lo que vamos a entender como reproducción sexual. ¿Tienen alguna duda o algún comentario de este concepto? Creo que estamos súper familiarizados con este concepto porque pues así nos reproducimos los humanos y los mamíferos, ¿no? Sin embargo, las plantas sí tienen otros mecanismos, como ya les había comenzado a platicar sobre los mecanismos asexuales. Esto en el campo pasa muy seguido cuando hay condiciones climáticas muy desfavorables y no hay muchos organismos en los que las plantas puedan utilizar sus gametos para reproducirse. Entonces lo que hacen es que se clonan.
¿no? Yo les ponía de ejemplo las cactáceas. Por ejemplo, le voy a poner el ejemplo de una cactácea muy famosa en México, el Lophophora williamsi, mejor conocido como peyote. Entonces, esta planta forma parte de la tradición de los pueblos indígenas de aquí de México. Entonces, lo que ellos hacen es que cuando van a cortar la planta, no la sacan de la tierra, lo que hacen es que hacen un corte, cortan la parte carnosita, la parte vegetativa de la cactácea y queda enterrada la raíz. Después de un año se regenera completamente y entonces sale pues el mismo individuo, se regenera y otra vez está completo. Si ustedes colocan esas cabezas que ya cortaron en una maceta, puede enraizar y generar un individuo. A este tipo de reproducción también se le llama clonación. La clonación es únicamente el individuo genera otro individuo completamente idéntico, con la misma carga genética, con todas las características que tiene este individuo, se genera el clon. Hay muchos ejemplos en la naturaleza. Los humanos no nos podemos clonar, pero sí hay ejemplos de animales que se clonan, sobre todo animales marinos. No sé si han escuchado de los nemátodos. Los nemátodos son gusanos planos. El ejemplo más cercano al humano son las tenias, las solitarias del estómago. A esas, si las cortas a la mitad, da origen a dos organismos diferentes, o sea, es un clon doble. También ellos, cuando hay mucha problemas climáticos y todo esto, se clonan y crean pequeños organismos idénticos al progenitor. Entonces, el cannabis va a tener estas dos formas de reproducción, la parte sexual, en donde se va a reproducir con las esporas y con sus órganos femeninos y masculinos que vamos a ver más adelante, y la forma sexual. La forma sexual generalmente es inducida. Aquí pongo una imagen en donde se está haciendo un corte. Este corte se va a pasar a una macetita, se le van a poner nutrientes y va a dar origen a otra planta. Para que esto suceda hay una metodología de las cuales en un momento Diego les va a platicar cómo es que se hace, pero es importante que ustedes conozcan bien el concepto, ¿ok? Como les venía diciendo, la cannabis, el cannabis, como quieran ustedes denominarlo, generalmente es el cannabis, pero bueno, también a mí me gusta usar la cannabis, es una flor, ¿no? O sea, su estructura de flores y su forma de reproducirse es completamente idéntica a todo el grupo de las asteráceas, de las plantas con flor. Entonces tienen los mismos, la flor es idéntica a cualquier otra flor, digo, es idéntica en el sentido de que tiene las mismas partes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las partes de una flor? ¿No? Tenemos que toda la parte que la envuelve, la parte amarilla, son los pétalos. En la parte del centro siempre se van a encontrar los órganos reproductores, ¿ok? Esta flor amarilla que les estoy presentando es un modelo en donde se representan tanto el macho como la hembra. Sí hay flores que presentan ambos sexos, pero quiero aclarar que este esquema está ejemplificando cómo es la estructura de una flor, no es una flor real. Entonces aquí nos ponen los órganos sexuales juntos, ¿ok? Entonces, están los pétalos y en medio se encuentra el gineceo. El gineceo es parte de los órganos sexuales femeninos. Este está compuesto de un estilo, de los ovarios, y lo que viene siendo la parte masculina son los estambres. Aquí está. En la parte izquierda están los ovarios, donde nos muestran los óvulos que va a contener la flor. Entonces, los óvulos están dentro del ovario. A mí me llamó mucho la atención porque cuando a mí me enseñaron esto en la universidad, pues a mí se me hizo muy semejante a cómo se reproducen los mamíferos, ¿no? Los humanos tienen ovarios, el estambre tiene las esporas o el polen, más bien el polen. El polen es
completamente una analogía de los espermatozoides. Es lo mismo. Entonces, en el polen se va a estar almacenado en los estambres, ¿ok? En la parte izquierda están los nombres, digamos, más técnicos de la flor, en donde al estambre se le conoce como androceo, al aparato reproductor femenino se le conoce como gineceo, a los pétalos como corola y el cáliz, ¿no? Yo quería que ustedes vieran este esquema en donde dice cáliz porque la planta femenina de la marihuana tiene sus cáliz muy marcados, entonces por eso fue que les puse estos nombres. Entonces, el cáliz está justamente fuera de los pétalos, ¿no? Es como una estructura que envuelve al ovario. Y la parte que lo sostiene, pues es el eje floral, el pedúnculo también se le llama, o receptáculo, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, seguimos entonces si no hay dudas. Aquí les muestro en esta diapositiva las flores femeninas del cannabis. Si ustedes recuerdan la clase pasada, vimos que los aparatos femeninos y masculinos se encuentran en las ramas axilares. Las ramas axilares son esas ramas que salen de la rama principal que sostiene la planta. Entonces, aquí en la parte izquierda, en donde dice solitary flower, esa es una flor femenina. Y como ustedes pueden ver, están ubicadas en las ramas axilares. Eso es importante porque ustedes cuando tengan sus plantas tienen que identificar de entrada siempre los órganos reproductores. Entonces, es muy importante que ustedes cuando estén creciendo sus plantas estén al pendiente de si su planta es hembra o su planta es macho. ¿Ok? Entonces, las flores femeninas se ven de esta forma. La parte verde que está saliendo de la rama axilar es lo que denominamos el cáliz. La flor de la marihuana tiene un cáliz muy prolongado que está cubriendo a los ovarios. Entonces, dentro del cáliz salen estas estructuras que son como unos pelitos. Estos pelitos se les llama pistilo, ¿ok? Que son como sí son como unos pelitos. Si nosotros pudiéramos verlos microscópicamente, como puedo mostrarles aquí en la imagen más pequeñita en la parte inferior derecha, estos se encuentran llenos de tricomas, ¿ok? Y tienen muchos tipos de tricomas, no solamente los pedunculares, sino tienen otros de otro tipo. Y la función de estas estructuras es capturar el polen. Entonces, ¿cuál es la estrategia para reproducirse de la planta? Cuando una planta no está polinizada, cuando una planta no ha sido fecundada, entonces extiende estas estructuras. Y entonces nosotros podemos ver que esas estructuras comienzan a estar de una forma alargada y presenta muchas. Taxonómicamente únicamente presenta dos al comienzo, cuando se comienza a desarrollar. Pero si no se reproduce, entonces le comienzan a salir varios y se comienzan a alargar. ¿Por qué pasa esto? Pues porque la planta lo que está haciendo es estirando estas estructuras para poder captar el polen que se encuentra en el aire. La forma en la que el polen de esta planta viaja es por el aire y también puede haber polinizadores. ¿Ok? Entonces, así es como se ve una planta femenina, ¿no? Que son las que nos van a importar, son las que son de importancia comercial, ¿no? Porque estas flores son las que, pues, la gente utiliza para hacer los extractos de los cannabinoides y también son las flores que se comercializan para el aspecto recreativo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a todos los productores les conviene tener flores femeninas y es lo que se busca, que generalmente la producción, que haya una buena cantidad de flores femeninas y que justamente se conserven todas estas estructuras, porque esas estructuras contienen los tricomas, que a su vez contienen los cannabinoides y las fitomoléculas,
que van a ser de importancia para la farmacia y para el aspecto recreacional. Hay una pregunta. Sí. ¿Y qué necesitamos o qué nos conviene? O sea, ¿hace una diferencia que una flor esté fecundada o no? Pues no, si se fecunda. ¿Sí hace diferencia? Sí, claro, si se fecunda, no crece de esta forma y entonces en vez de que se desarrollen estas estructuras, se comienza a generar dentro del óvulo la semilla. Si te das cuenta aquí, en el cáliz, en los cáliz, que es esta parte, justo esta imagen ejemplifica mucho tu pregunta. El cáliz, dentro del cáliz se encuentran los ovarios. Entonces, cuando entran las esporas al cáliz, entonces lo que sucede es que esas estructuras desaparecen y se comienzan a formar semillas. Entonces, digo, sí se pueden fumar y todo, pero los tricomas, ¿ya viste en dónde se encuentran? Entonces es importante por eso que no se polinicen, para que tengas así flores con muchos tricomas y con mucha producción de compuestos químicos, ¿sí? Ok, entonces es importante que nos conviene que no se polinicen para... Depende, es que depende. Si tú estás generando nuevas genéticas, sí conviene que se polinicen. Pero si tú tienes una producción para fumar, por ejemplo, entonces no conviene. Necesito más flores. Necesitas más flores femeninas. De hecho, se polinizan generalmente cuando hay un macho cerca. ¿Por qué? Porque ellos echan sus esporas y el viento se las lleva. Entonces, estas estructuras, los estigmas, captan el polen y entonces, o sea, no los vemos porque son estructuras microscópicas. Entonces, si tienes machos y tú quieres una producción para fumar, o sea, no puedes dejar que se polinicen porque entonces no vas a tener una buena producción, no vas a tener flores con cocos y eso en el mercado pues no es bueno. Generalmente las personas cuando están fumando y se encuentran los coquitos pues no les gusta, ¿no? Es como muy normal y muy común eso. ¿Y si lo necesito para CBD o farmacéutica? No importa. No dejes que se polinicen. La única razón por la que tú permites que se polinicen es porque tú estás estabilizando o quieres sacar un híbrido o quieres seleccionar algunos aspectos de cierta flor, entonces tú las juntas para que se mezclen, ¿sí? Es la reproducción sexual que yo les platicaba al principio. Son dos individuos que tienen cargas genéticas diferentes, ¿no? Entonces, cuando lo juntas, entonces estás seleccionando aspectos. Te voy a poner un ejemplo muy, muy burdo, si tú quieres, en los humanos. ¿Cuál es la selección? Pues que se vea bonita la chica, o en el caso de la chica es que se vea guapo el hombre, y eso es un mecanismo evolutivo, ¿no? Están tratando como de guardar la genética, ¿sí me explico? Así es en las plantas también, ¿no? ¿Y cómo en el campo, cómo evitas la polinización? ¿Cubres con bolsitas de papel? En el campo, ahorita vamos a hablar más a detalle de eso, pero en el campo lo que hay que hacer es tratar de aislar los machos para que no suelten las esporas. O sea, sí tiene que estar en un ambiente controlado. Ah, perdón. Cuando digo esporas, es polen, ¿eh? Discúlpenme, es que trabajo mucho con honguitos. Entonces los honguitos se reproducen por esporas, pero discúlpenme, es como... No te preocupes, se entiende igual. Tengo muy metido el concepto. Entonces quiero entender que las flores machos son usualmente menos que las femeninas, por eso te enfocas ¿Menos qué, perdón? A frenar la polinización o sea, a través del polen y no aislando las flores hembras. Lo que pasa es que cuando se poliniza, te repito, los estigmas desaparecen y se reduce la cantidad de compuestos químicos. Entonces ya no es una buena idea. ¿Ok? Entonces aquí están el cáliz está también completamente recubierto de tricomas y de la parte del centro salen los estigmas. Si ustedes quieren ver una flor femenina, se tiene que ver de esta forma. ¿Ok? Entonces, aquí está. Hay un artículo muy, muy padre que leímos hace poquito. Entonces, estos son flores que no han sido
fertilizadas, que no han sido polinizadas, que no han sido, digamos, no han sido fecundadas, ¿no? Entonces, si ustedes pueden ver aquí en la imagen cómo es que crecen los estigmas, esos pelitos comienzan a crecer, crecen, 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 crecen. Y este artículo, por aquí tengo la cita, se las voy a pasar. Este artículo lo que hace es ver cómo es que una flor se desarrolla cuando no se poliniza. Entonces se dan cuenta que la flor lo que busca es como tratar de polinizarse, entonces crecen los pelitos y lo que está intentando es como captar polen. Entonces, biológicamente y genéticamente y evolutivamente lo que la planta va a hacer cuando no está polinizada es eso, crecer, 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 crecer para intentar polinizarse. Y eso a nosotros nos conviene porque si tenemos unas flores muy grandes, con grandes pelitos, entonces es una flor muy atractiva, contiene buena cantidad de compuestos químicos, huele bien, se ve bien, entonces se puede comercializar pues de una forma fácil, ¿no? Más fácil que si tienes una flor con cocos. O sea, generalmente las flores con cocos son más baratas, ¿no? O sea, incluso a la gente cuando se está fumando un cigarro, ya sea de forma medicinal o recreacional, si le sale un coco y le truena, o sea, se molesta. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta todos estos aspectos. En la parte izquierda, pues vemos más o menos de qué tamaño es un estigma, ¿no? Aproximadamente miden 1 milímetro. Eso al ojo del humano sí se puede alcanzar a ver de muy cerquita. Yo les recomiendo que utilicen lupas para que puedan estar revisando sus flores. Y bueno, esto es la ejemplificación de cómo se ve unos pistilos que no fueron polinizados, ¿ok? Nuevamente aquí está el pistilo, ¿no? Toda la parte de los pistilos con el ovario. El ovario es la parte boludita que se ve en la parte inferior, de donde salen estas dos estructuras largas que se dedican a captar el polen. Y nada, esto está aislado y únicamente aquí se los pongo para que ustedes tengan este material y puedan tener acceso a él y puedan revisar las partes y tengan todos los conceptos muy claros. Entonces, aquí es importante porque si ustedes se dan cuenta, de donde salen los pistilos que van a captar el polen tiene que llegar hasta el ovario, que dice ovary, ese es el ovario, el está abajo. Tiene que llegar porque adentro se encuentran los óvulos. ¿Ok? Entonces, para que se pueda polinizar, pues sí, se necesita pues únicamente con que llegue un polen para que esto suceda. Entonces, hay que tener mucho cuidado si no queremos que las plantas se nos polinicen. ¿Ok? Entonces, el ovario es muy importante. Este ovario no presenta el cáliz. Aquí está descubierto, le quitaron el cáliz para que ustedes pudieran ver cómo se ve el ovario. Es como un coquito con dos pelitos, ¿no? Pero no es un coco, porque el coco se genera, o la semilla se genera hasta que se fecunda el óvulo dentro del ovario. Dentro del ovario, cuando ocurre la fecundación, se comienza a desarrollar la semilla y cuando está lista, pues sale. Entonces aquí, en esta imagen, aquí está el pistilo. ¿Cómo se vería microscópicamente? En la letra A, así es como se ven los tricomas que presenta esta estructura. Son igual transparentes, dentro tienen compuestos químicos. En la parte B, ese ya es uno polinizado. Esas pequeñas bolitas que se ven ahí, ese es el polen. Y como ustedes pueden darse cuenta, se pega a lo largo de todo el pistilo. En la parte inferior, en la letra C, otra vez está el pistilo sin polen. Ahí se ven claramente los tricomas, cómo están ahí acomodados. Ya. Y en la parte D, en la imagen D, en la micrografía D, ahí está un tricoma captando a un polen. Entonces, así es como se ve el polen, se une por señalizaciones químicas. Si está cerca del ovario, entonces este se va a desarrollar y va a crecer para entrar dentro del ovario. Ahorita lo vamos a ver. Estas imágenes, en la letra A es una microscopía óptica, la B, la C, la D es una microscopía electrónica de barrido, que nos permite tener pues una buena resolución para ver las estructuras. Aquí abajo también les dejo la cita del artículo si ustedes están interesados, como en
leer más a profundidad este aspecto, pues bueno, ahí está la información. Ahora vamos a ver la flor masculina. ¿Cómo son las flores masculinas? Pues estas son más parecidas a una flor, como ustedes pueden ver aquí en la parte inferior derecha, en mi derecha, seguramente ustedes están en la izquierda. Bueno, esta flor que se ve en la parte inferior, ahí están los pétalos y se ven perfectamente los estambres. Estos estambres, ahí dentro se encuentran las esporas. Igual se encuentran en las ramas axilares. Esta estructura es más una flor. La flor femenina es más bien como un coquito recubierto como con una telita verde. No tiene esas estructuras de pétalos, no tiene pétalos la femenina. Entonces es muy fácil diferenciarlas. Si ustedes quieren saber cuál es una masculina y una femenina, pues la femenina no tiene pétalos, la masculina tiene sus pétalos. Y dentro del pétalo están los estambres y dentro de los estambres están el polen. Aquí en la parte de en medio, ahí hicieron un movimiento para tomarle la foto y se ve cómo cae todo el polen. Ese polen, pues son los espermatozoides, por poner una analogía, que para entenderlo mejor, son los espermatozoides de la planta, solo que aquí se le llama polen. Hay muchos tipos de pólenes en la naturaleza. El de la planta del cannabis se ve así, como es una esferita. En la parte de mi izquierda se ven unos puntos azules. Ese es el polen. Ese es un microscopio en donde tiñeron al polen de color azul y es una esferita muy sencilla. No tiene otras formas. Hay unos polen mucho más complejos, con estructuras muy extrañas, eh, rombos, hexágonos, con estructuras para volar y esas cosas. No, este es muy sencillo. Es una célula aplanadita, redonda, que va a viajar para unirse a los pistilos de la flor femenina y formar la fecundación. Dentro de los estambres, al lado del polen se ven como unas estructuras verdes. Este es un corte transversal. Es como si partiéramos a la mitad el polen y lo viéramos desde arriba. El estambre es el que está a la derecha. Dentro de esos así se guardan los pólenes. Están dentro de esas estructuras. Ocurren muchos procesos químicos, biológicos, metabólicos para que puedan formarse tanto el polen como los ovarios, pero así es como se almacenan. Cuando están listos, se abren los estambres en la parte inferior, en la figura verde, se ve cómo es que se abren, se maduran para entonces lanzarlos al aire, entonces puedan viajar con el viento o que lleguen algunos polinizadores, que se les peguen a los polinizadores, entonces ya los polinizadores van a la flor y los dejan pegados en los pistilos y bueno, así es como ocurre la fecundación. Entonces, aquí, ¿cómo es que se forman estas esporas? Pues, como les comentaba, tiene que haber diferentes procesos mitóticos y meióticos dentro de la planta para que se puedan desarrollar y esta diapositiva únicamente ejemplifica cómo es que se desarrollan estas estructuras. Ustedes no necesitan saber esto a detalle, pero bueno, en la parte de arriba están los gametos femeninos y en la parte inferior están los masculinos, perdón, al revés. En la parte inferior están los femeninos y en la parte superior los masculinos. Y lo único que pasa es que tiene que haber diferentes procedimientos genéticos dentro de la célula para que, siendo un individuo que tiene información de dos individuos, o sea, un individuo diploide, haya una reducción de los alelos para que únicamente en la célula germinal, en el polen, se quede solamente una información genética. Digamos que un individuo con información doble se reduce a una información. ¿Por qué? Porque el polen necesita tener una, el óvulo necesita tener una para que cuando se junte, entonces formen ahora sí un individuo con dos informaciones. Si estoy siendo claro en esta parte, si no, pueden interrumpirme. ¿Sí tienen una idea de cómo es esto?
Si no, aquí se los pongo. Aquí es más esquemático. Está la flor con su estambre masculino, con su ovario femenino. Dentro se encuentran estas estructuras, estas células germinales. En el caso de lo femenino son los óvulos, y en el caso de lo masculino son el polen. Esas estructuras, como yo les comentaba al principio, en la reproducción sexual, todo lo que ustedes ven de plantas y de humanos y de animales y de insectos son organismos que tienen dos informaciones genéticas, la del papá y la de la mamá, ¿ok? Entonces, nuestras células germinales, en el caso de las mujeres los óvulos, en el caso de los hombres los espermatozoides, esas son las únicas células de nuestro cuerpo que contienen la mitad de la información genética. Entonces, nuestros testículos, por así decirlo, lo que están haciendo es, dentro de esos órganos, las células están reduciendo su material genético. Eso mismo sucede en los estambres. Estas células están reduciendo su material genético para que solamente tengan la información de un individuo. A esas células se les llaman células haploides. Todas las demás células de la planta son células diploides. Volvemos al ejemplo de los humanos. Todo nuestro cuerpo, todas nuestras células son diploides, todas. Si nosotros pudiéramos ayudar una de nuestras células y ver la información genética que tiene, son células que tienen doble información, menos las células de los espermatozoides, y solo tienen la mitad de la información genética. Esto mismo sucede con las flores. Entonces, en la parte del ovario, dentro del ovario, los óvulos, al igual que en las mujeres humanas, esos óvulos tienen la mitad de la información genética. Entonces, el óvulo comienza a madurar. En la meiosis es un proceso biológico en donde se reduce la información genética, y la mitosis lo que hace es duplicarla. Entonces, las células de nuestras manos están, cuando nos cortamos, están para regenerarse haciendo la mitosis, y nuestras células germinales están haciendo meiosis para reducir el material genético. Esto pasa en ambas. ¿Para qué? Para que tengamos un ovario con la mitad de la información y tengamos un polen con la mitad de la información, y cuando se junten, entonces tengan una célula con la información completa, y entonces dar origen a un nuevo organismo. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, se está desarrollando el óvulo para dar origen a la polinización. En la parte inferior, con letras azules, dice polinización y fertilización. En esa parte ya está listo el óvulo para que cuando vuele el polen se una y se junte con el óvulo y comience la gametogénesis. ¿Ok? ¿Cómo ocurre eso? En un esquema generalizado de las flores, lo que pasaría es que en la punta del ovario se estarían pegando los pólenes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El polen comienza a estirarse, se estira hasta la base del ovario para llegar al óvulo, y entonces cuando llega a esa punta y toca al óvulo, entonces ahí comienza la gametogénesis. Toda esta información aquí está en las diapositivas, la van a poder revisar cuando ustedes quieran. Yo les estoy contando la película de una forma sencilla, en donde ustedes no tengan que tener que estar leyendo las letras. Yo se los estoy contando. Entonces llega el polen, se une al ovario. El polen tiene que alargarse, hasta que llega al óvulo, y entonces se conecta, y entonces cuando eso sucede se comienza a formar la semilla, la fecundación. La semilla es el hijito de la flor, ¿ok? ¿Por qué? Porque estas semillas, cuando ustedes las siembren, van a tener una planta completa, no van a tener una planta con la mitad de la información, van a tener una planta con la mitad de la información de los padres, la mitad de la mamá y la mitad del papá. Entonces, estas semillas ya son organismos diploides. Entonces, como ustedes se dan cuenta, esto es un ejemplo de cáliz con una semilla que sí fueron fecundadas.
Dentro del cáliz, aquí en la primera imagen, en la parte izquierda, se ve el cáliz. No tiene muchos pistilos, solamente tiene 2. Ya hasta ahí se quedan, ya no se desarrollan. Y entonces dentro se forma la semilla. En la parte inferior se ven las diferentes semillas. Una está dentro del cáliz y hay una que está partida. Si ustedes se dan cuenta, esa partida es esa blanca. Dentro se ve el embrión. O sea, ese embrión es como cualquier embrión, salvo que esa es una planta. Ese embrión tiene toda la información necesaria para dar origen a un nuevo organismo. Entonces, si ustedes pudieran partir una semillita del cannabis, un coquito, verían que dentro se encuentran los embriones. Obviamente que si la parten, pues ya no van a poder reproducirla, pero sí podrían ver ustedes cómo es que dentro se encuentran estos embriones del cannabis. Nuevamente aquí, ¿cómo es el embrión? ¿No? Tiene sus partes. En este caso, este embrión, pues forma 2 cotiledones cuando germina, ¿no? Tiene el ápice, o sea, dentro de esta semillita está una microplantita con todas sus partes necesarias para poder desarrollarse. Entonces, esta es una imagen del coquito, cómo se ve. Es cafecito, tiene como unas venas, como unas ramificaciones donde están transportándose todos los aceites minerales que la semilla necesita para estar viva y para estar nutriendo al embrión. En la parte de en medio es el corte para que ustedes vean las partes del embrión. Y la otra, pues, es cómo se ve un coco dentro del cáliz, ¿no? Esto estaría pegado en la planta, se ve el cáliz y luego se asoman se asoma el coquito. Es muy fácil de verlo. Y aquí entramos. Esto que ustedes están viendo en la diapositiva son los cromosomas del cannabis. ¿Ok? ¿Cómo es que se da la sexualidad del cannabis? Pues igual que en los humanos, ya les había dicho yo la clase pasada, si es un macho, tiene los cromosomas sexuales XY, y si es hembra, tiene los cromosomas XX. Estos cromosomas es toda la información genética que contiene la planta. Si nosotros le quitáramos un cromosoma, dejaría de ser cannabis, o se moriría, o se enfermaría, o le pasaría algo. Todos estos cromosomas contienen la información genética necesaria para que sea una planta del cannabis. Ahora, si hablamos de las diferentes variedades, ninguno de su contenido cromosómico cambia. Lo único que cambia es el contenido de los cromosomas. ¿Ok? ¿Alguien tiene una duda de qué es un cromosoma? Esos cromosomas surgen cuando una célula se va a dividir, todo su material genético se encuentra en una forma líquida dentro del núcleo. Entonces está como descompactado, se dice. Dentro del núcleo, si ustedes pudieran verlo así de muy cerquita, ustedes se darían cuenta que es una esfera que dentro contiene un medio acuoso con muchas proteínas y muchos compuestos químicos. Cuando la célula se va a dividir, entonces lo que hace es compactar su información genética y formar estas estructuras que solo aparecen cuando la célula se va a dividir o solo aparecen cuando las células reducen su información genética, como en el caso del polen. ¿Ok? Entonces, una planta, cualquier planta del cannabis, contiene 9 pares de cromosomas. ¿Por qué decimos pares de cromosomas? Porque tiene 9 cromosomas del padre y 9 cromosomas de la madre. ¿Sale? Del padre tiene 9 cromosomas del 1 al 9 y la madre le va a dar los mismos 9 cromosomas. Solamente que ahora este individuo va a tener un cromosoma, por ejemplo, si los numeramos de 1 al 9, va a tener un cromosoma 5 y un cromosoma 5, un cromosoma 5 del padre y un cromosoma 5 de la madre. Esos dos cromosomas 5, aunque pareciera que son idénticos, dentro de esos cromosomas, sí son idénticos porque son de la misma especie, pero dentro de esos cromosomas la información genética varía. De ahí que estamos seleccionando las características de las plantas.
Todas las características morfológicas y fisiológicas de la planta se encuentran almacenadas dentro de estas estructuras. Entonces, cuando nosotros estamos seleccionando variedades o características físicas de una planta, estamos seleccionando justamente lo que está dentro de estos cromosomas. Yo se los pongo para que ustedes tengan el conocimiento de cómo es que se almacena la información. ¿Cuántos cromosomas tiene una planta del cannabis? Son 9. Entonces, ustedes ya saben que son 9 pares de cromosomas. Si entendieron esto, me gustaría hacerles una pregunta. Ojalá que me puedan responder. ¿Cuántos cromosomas tendría entonces un polen? ¿Cuántos cromosomas tendría? ¿Alguien por ahí? Se supone que tendría 9, ¿no? Así es. La carga genética. Tendría únicamente 9. Muy bien. Es exactamente eso. Y también el óvulo. Entonces, ya cuando se juntan, entonces tienen pues 18, ¿no? Solamente que en la biología no se nombra que tiene 18, sino son 9 pares. ¿Cuántos pares tiene el humano? 20 y tantos, ¿no? Entonces, así, cada especie tiene su número específico de cromosomas. A mí me llamó mucho la atención ponérselos. ¿Por qué? Porque esto es la inducción a la genética de las plantas. Ustedes tienen que saber, si alguno de aquí quiere hacer breedings, tienen que saber en dónde está la información y qué es lo que está haciendo. O sea, se puede hacer de una forma empírica, todo el tiempo se hace, pero si ustedes conocen lo sustancial, pues bueno, van a ser mejores que una persona que no lo sabe. Y la idea es eso, tener conocimiento para mejorar nuestros procesos. Entonces, ¿cómo polinizarían? Por ejemplo, Rafa, ¿cómo harías una polinización? Tú ya teniendo estos conocimientos de en dónde se encuentran los órganos sexuales, ¿tú cómo le harías? Ah, pues bueno, muy sencillo. Tomas el polen de la flor masculina, les vamos a pasar el método de todo, ahorita nada más es general, y entonces vas a una flor femenina y ya sabiendo en dónde están los órganos, vas y lo polinizas. Con mucho cuidado. Tum, 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 tum. Polinizas toda la planta. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que vas a obtener semillas con la información de dos plantas. Si tú tienes una mango kush y la quieres cruzar con una blackberry, pues entonces lo que haces es, no sé, a lo mejor a ti te gusta que la blackberry es de color morado y tú quieres hacer una variedad que tenga el sabor de la mango kush, pero que sea de color morado. Entonces lo que tú haces es tomar las dos plantas, cruzas con el polen y entonces tienes diferentes semillas. Aquí es donde se pone interesante. Porque entonces... Oye, ahí hablando, perdón que te interrumpa, No te preocupes. hablando de este asunto de la reproducción y de las combinaciones que se pueden lograr, de una semilla a un punto de madurez, ¿qué tanto tiempo me lleva? O sea, entre germinación, desarrollo, primera cosecha, o sea, ya de semilla. Pues va a depender, o sea, si tienes una automática, pues te tarda muy poquito tiempo, ¿no? Hasta 3 semanas. Digo, perdón, 3 meses. 3 meses desde que yo germino la semilla hasta que puedo cosechar la primera No, pues son como... semilla, digámoslo así. No. Como... Eso... Ajá, ¿cómo? Desde que tiene la semilla hasta que tiene una planta masculina. Para cosechar, Yo creo que 3 son como... meses en las automáticas y en sistemas cerrados 3 meses. Ya en el sol, cuando ya en sistemas abiertos, 8 meses. 8 meses. En el campo... ¿Sí escuchaste la respuesta de Diego? Le escuché un poquito lejos, pero más o menos entendí que son 3 meses ya en un sistema cerrado, o sea, estamos hablando de 90 días, y en un sistema abierto va a los 120, ¿no? Sí, mira, ve, si tú tienes primero hablando en qué sistema agrícola vas a ocupar, si tú tienes un sistema hidropónico, seguramente. bueno, si es un sistema cerrado,
Si es un sistema cerrado donde tú estés controlando la luz, en 3 meses tú puedes tener una cosecha porque vas a cambiar el fotoperiodo de la planta en esos 3 meses. Si tú estás en un exterior o en el campo, tú estás bajo las condiciones del sol y de la rotación de la Tierra. ¿Esto qué implica? Que las horas luz van a cambiar respecto a la rotación de la Tierra y así el periodo de floración de la planta va a responder a eso. Entonces vas a tener tú un tiempo de producción y de cosecha de 8 meses. Esas son las dos diferencias. Cuando tú tienes luego va la parte de la semilla, que yo les voy a explicar un poco más adelante. Si tú tienes una semilla automática, independientemente del fotoperiodo, si es en interior o si es en exterior, tú en 3 meses vas a tener una cosecha, porque esas plantas ya no responden al fotoperiodo, lo vamos a ver un poco más adelante. Ok, Entonces, perfecto. Gracias. ¿Sí? Entonces, para eso les ponía yo la imagen de los cromosomas, porque cada cromosoma es un alelo, ¿no? Cada variedad, cada aspecto de la planta se va a encontrar codificado dentro de los cromosomas. Entonces, cada cromosoma es un alelo, ¿ok? Para que se puedan expresar estos alelos, necesitan ser 2 alelos, ¿ok? Para que se puedan expresar, necesitamos entonces, ¿qué? 2 cromosomas. Entonces, justamente este cuadro de Punnett, las estrellitas, la blanca y la roja, están representando a esos alelos. Para que se puedan expresar necesitan dos alelos. Hay unos alelos que se expresan fácil y se les llama dominantes en el color blanco, y los recesivos que no se expresan, pero, o sea, sí se expresan, pero se expresan en menor cantidad que los dominantes, ¿sí? ¿Hasta ahí bien? Entonces tenemos alelos dominantes y alelos recesivos. Los dominantes siempre van a predominar sobre los recesivos. Entonces, cuando ustedes quieren cruzar dos plantas y están seleccionando una variedad, tienen que esperar diferentes generaciones para que esa característica se exprese en su planta. Si esa característica es dominante, entonces se va a expresar en la primera generación. Si esa característica no es dominante, se va a expresar hasta la siguiente generación. Entonces, ustedes tienen que entender esto para que cuando estén haciendo sus cruzas, no se desesperen y sepan que se tienen que hacer varias cruzas y varias generaciones para poder estabilizar las características que ustedes están seleccionando. Tampoco me quiero ir muy adentro en esta diapositiva porque es muy complejo. Por ejemplo, si ustedes quisieran estabilizar una semilla, tenemos, bueno, no me aparece, que los breeders más expertos, para tener una buena semilla estabilizada, se tardan aproximadamente 10 años en estar realizando las cruzas. Esta tabla que yo les pongo es un artículo que nos explica cómo es que se expresan las características en la tabla derecha. Lo que les quiero destacar es que para hacer un buen breeding se necesitan aproximadamente hasta 10 años para tener ya una semilla bien estabilizada, que ustedes puedan patentar y que ustedes puedan certificar y decir que es suya. Es muy tardado, ¿no? Es muy tardado cuando se trata de la industria, pero en la parte izquierda nos muestra cómo es que bajo este concepto, desde que surgió la planta en el mundo, cómo es que este mismo concepto y aplicación nos ha llevado a tener todas las variedades que tenemos en este momento. ¿Cómo se ha seleccionado? Pues por selección artificial. Los hombres comenzaron a cultivarlas, las seleccionaron porque presentaban buena cantidad de fibras, y las de para fumar, pues bueno, porque tenían efectos psicoactivos.
Y así es como se han ido. Esta es la base, más bien, es la base de la genética de las plantas. Entonces, el término se utiliza muy coloquialmente para diferenciar variedades, las genéticas. Muy pocas personas realmente pueden decir por qué es una genética, a qué se refiere, cuáles son las características que se seleccionaron en ese breeding, ¿no? Entonces, cuando uno habla de genética, pues entonces tienes que estar explicando cuáles son las características de tu planta, por qué se seleccionaron y de dónde se seleccionaron. Aquí arriba, por ejemplo, pues están, por ejemplo, está una colombiana frente a una skunk, ¿no? Entonces, se seleccionaron diferentes características de la planta para dar origen a una semilla estable, diferente a todas las que conocemos. Bueno, hasta ahí terminamos con la parte de reproducción sexual y ahora entramos con la propagación asexual, que es mucho más sencilla. Esto se trata de que se cortan ciertos nodos de la planta para después pasarse a una maceta y entonces dar origen a una nueva planta. El corte tiene que ser específicamente, no tiene que ser un corte transversal, sino tiene que ser un corte con un ángulo de 45 grados, como se hace con todas las plantas, para que tenga éxito la reproducción asexual. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Aquí lo que estamos haciendo es clonar al individuo. O sea, si yo tengo una mango kush, entonces le hago su corte, la traspaso a una maceta, pero va a tener exactamente la misma información de donde hice el corte. ¿Ok? Son las dos grandes diferencias entre reproducción sexual y reproducción asexual o por esqueje. Entonces, este es un esquema de cómo que nos ayuda para hacer los cortes. Jamás ustedes pueden cortar su yema apical, porque si lo hacen, pues entonces ya la planta puede incluso morirse. Entonces, los cortes son de las yemas o nodos axiales. Esos son los que hay que cortar para tener buenos clones, ¿ok? Es todo. Entonces, el crecimiento por esquejes en la industria es muy utilizado. Casi que nadie comienza a hacer sus propagaciones desde la semilla. A lo mejor al principio sí lo hacen, pero para tener un mayor rendimiento y una mayor producción, lo que hacen es hacer los cortes, el corte de los esquejes y crecerlos, ¿no? Entonces aquí en la parte izquierda se ven las diferentes etapas de un esqueje, desde que se corta en la letra A, en la B ya se traspasa una maceta. Es importante, y quiero que lo sepan, que se necesita poner hormonas de crecimiento para las raíces y tengan éxito sus esquejes, ¿ok? Ahí, perdón, misma pregunta de un esqueje a producción, ¿sí se reduce el tiempo considerablemente o vamos más o menos a lo mismo? No, sí se reduce bastante el tiempo, ya que nos estamos brincando la etapa de germinación. La etapa de germinación ahorita, bueno, al final tenemos una práctica y tenemos una lista de materiales que vamos a ir desarrollando. Entonces, toda esta parte que ahorita vamos a ver de la germinación, nos la brincamos y ya pasamos directamente a la etapa de crecimiento vegetativo. Sí, o sea, se incrementa. Imagínate que de una planta puedes tener, una suposición, 5 esquejes. Entonces ahí tienes 5 plantas que ya nada más las cortas, las traspasas, haces el clon a estar germinando 5 semillas. Entonces sí se eficientiza evidentemente el tiempo y la cantidad, obviamente, ¿no? Porque de una planta puedes sacar pues muchísimas plantas, muchas plantas. Okay. Y eso Bueno, se usa mucho. Desde mi punto de vista también depende, ¿no? Porque si yo quiero hacer una producción homogénea y grande, creo que partir de semilla es más eficiente que los esquejes. De los esquejes no tienes misma homogeneidad, ¿o sí? Sí, son homogéneos porque son clones.
es más homogéneo porque, como lo mencioné hace un momento, estás clonando la planta. Bueno, es homogéneo genéticamente, pero no en cuanto al desarrollo. No sé si me estoy dando a entender. No, Sí, el desarrollo igual es homogéneo. sí, porque se hacen cámaras, bueno, para hacer eso, se hacen cámaras de planta madre. Entonces se hace Ok. como un plan de trabajo en donde ciertos días se cortan los esquejes para que no tengamos lo que tú dices, la atemporalidad del Ok. crecimiento, sino que todos los clones tengan el mismo tiempo de vida. Pero Ok. sí, realmente la industria trabaja bajo este sistema. Solamente quienes ¿Bajo utilizan qué? semillas son los breeders, ¿no? Ok. Generalmente todas estas Bien. empresas tienen como un ala, por así decirlo, como una sección donde la gente se está dedicando a hacer los breedings. Entonces ahí sí están desarrollando están germinando las semillitas. Digo, ustedes, yo creo que es importante que primero obtengan sus semillas, germinen sus semillas, crezcan y a partir de ahí, si ustedes quieren tener una mayor producción, se vayan al corte de esquejes para Bien. tener más Hecho. plantas. Por ejemplo, Ok. venden tres semillitas, ¿no? No sé si alguien haya comprado en algún momento, pero así en Holanda así es. Te venden tres semillitas. Entonces, de una semillita puedes sacar, o sea, si te limitaras únicamente a germinarlas, pues tendrías tres plantas. Pero si tú comienzas a hacer estos cortes de esquejes, pues entonces incrementas la producción, ¿no? Entonces, así generalmente en las industrias utilizan mucho esta técnica y esta otra, que es la micropropagación. La diferencia entre los esquejes y la micropropagación es que la micropropagación se puede cortar de cualquier parte de la planta y se pueden hacer cortes más pequeños. Lo que ustedes van a hacer es colocar un medio nutritivo con hormonas y con nutrientes y con los compuestos que les presento en la tabla, y eso les va a permitir que sus plantas crezcan. Entonces, la ventaja de por ejemplo, es que tienes mayor cantidad de producción porque el corte es a partir de secciones más pequeñas de la planta y entonces pues pueden tener mayor cantidad de plantas. Una vez que ustedes hagan sus cortes, sus esquejes o su propagación por semilla, entonces ya los pueden pasar ya sea a un indoor, lo pueden pasar al campo, lo pueden hacer una hidroponía y pueden entonces propagar sus plantas. Pero este ejemplo que le estoy poniendo aquí en la imagen es un cultivo a partir de esquejes. O sea, aquí no, este cultivo no lo hicieron con semillas. Este cultivo lo hicieron con esquejes y pues bueno, pueden ver que tienen una gran producción. Dependerá la estrategia de las plantas madre, dependiendo del tamaño de su producción. Si es un cultivo en casa, pues bueno, pueden tener, no sé, unos 2 esquejes, o pueden tener 3 plantas germinadas, no sé. Pero si ustedes ya están pensando en la industria y hacerlo más grande, entonces sí tienen que tener en cuenta cuáles son las metodologías que se utilizan en la actualidad de las principales farmacéuticas. Este ejemplo es una farmacéutica y lo hicieron con esquejes y micropropagación y bueno, pueden ver que es una gran producción. Y ahora sí vamos a entrar a la parte de las semillas y los dejo aquí con mi compañero Diego. Él va a continuar con la presentación y pues me gustaría saber si hasta la parte de reproducción, polinización, tienen alguna otra duda y con mucho gusto si se las puedo aclarar. Perfecto, entonces continuamos. Hola, buenas tardes. Vamos a pasar con la parte de las semillas. Este bloque es para informarles sobre toda la variedad de semillas que existen, los bancos de semilla, qué tipos de semilla actualmente se comercializan, cómo saber qué tipo de semilla es la indicada para su proyecto. Esto es muy importante porque pues ya van a saber qué tipo de semilla comprar, cuál es la que mejor se va a adaptar a sus sistemas de producción y cuál es la indicada para el mercado al que va a estar orientado. Y bueno, vamos a tener una práctica que es de germinación de semilla,
Vamos a ir paso a paso viendo pues todo el proceso y bueno, yo les voy a recomendar los materiales. Vamos a tener pues en la plataforma virtual ahí toda la asesoría para que en tiempo vayan ustedes haciendo germinar la semilla. Aquí ya es importante un poco, bueno, los que ya quisieran adquirir su kit o que ya quieran empezar ahora sí ya la práctica, ver la manera ya de que se les va bueno, de ya contactarlos con este tercero para que les haga llegar las semillas y también si ya les gustaría adquirir los kits para empezar a practicar, pues ya lo hablaríamos en la plataforma. Bueno, los bancos de semillas. Aquí pueden ver, existen diferentes bancos de semilla. Toda esta parte que Ismael ya nos platicó sobre la parte genética y biológica de la planta es importante para ver que cuando se habla de un banco de semilla, no se está hablando en específico de genéticas o como las que se pueden ver aquí en los diferentes etiquetados de las diferentes marcas, pues no son genéticas, simplemente son marcas de bancos de semillas. Aquí tenemos las semillas más tradicionales porque fue en Holanda donde empezó todo esto, que son estas blancas. Esas son unas semillas holandesas, pues sí son como a cierto punto las preferidas de ciertos cultivadores, pero pues lo que ellos hablan como genéticas no son genéticas, más bien son las diferentes combinaciones que ellos han creado. También aquí como pueden ver la imagen del medio, nos habla que dice semillas de Super Skunk autoflorecientes, ¿no? Así los bancos de semilla nos hacen la presentación de su producto. Este bloque es para saber leer toda esta información y tener la mejor decisión a nosotros escoger la semilla con la que vamos a trabajar. Aquí nos está hablando que pues es una semilla con un nombre que como ustedes van a ver después, ustedes cuando tengan sus plantas le van a poder poner el nombre que ustedes quieran, o sea, como realmente es solo una estrategia comercial, estos nombres como Super Skunk, Super Lemon, que a lo mejor están hablando como de una familia que los cultivadores han ido conservando, como las skunks, las lemon, y que también están diciéndonos qué tipo de semilla es autofloreciente. Ahorita vamos a ver un poco más a fondo qué es esto y cuáles son sus beneficios y sus contras. Aquí también nos dan las opiniones, pueden ustedes ver en la otra parte los precios, como decía Ismael, los diferentes tipos de paquetes que se venden, las venden de 3, de a 5, de a 10 semillas. Esto todo pues nos va a dar un acercamiento a cómo trabajan los bancos de semilla, qué información es la que proporcionan. Ustedes cuando vean una ficha técnica de un banco de semilla, les va a dar como proporciones de los cannabinoides que contiene esta planta y como del perfil aromático que contiene esta planta, de los terpenos. Esos porcentajes son hipotéticos en el sentido de que están registrados a partir del cultivador o del grower de este banco en las condiciones óptimas en las que esa semilla estuvo. Entonces, no necesariamente quiere decir que cuando uno las adquiere, nuestra planta, nuestra flor, va a tener esas concentraciones que están indicadas en el etiquetado, porque va a responder a todo el proceso que uno le está poniendo en el sentido de qué tanto las vamos a hacer crecer, bajo qué entrenamientos, bajo qué metodologías, bajo qué prácticas. Entonces es nada más un acercamiento a lo que la planta podría tener en su máxima potencia. Aquí, ¿qué tipos de semillas comerciales? Bueno, estas semillas se eligieron en el estudio porque se les hicieron análisis químicos para detectar los diferentes
metabolitos que tiene la planta a diferentes concentraciones, THC, CBD, terpenos. Toda la bibliografía está disponible, pues, como parte del taller para que ustedes la puedan realizar. Es de bibliografía más actualizada, son trabajos que se están realizando actualmente. Y entonces todas estas semillas son semillas comerciales que están vigentes en el mercado. Todas estas las pueden encontrar. Y bueno, vamos a empezar a qué hacen referencia las semillas regulares. Bueno, las semillas regulares pueden ser, como lo mencionaba Ismael, hembras o machos. O sea, te puede crecer la que sea. ¿Qué beneficio tienen estas semillas regulares? Bueno, estas semillas regulares, con estas se pueden hacer plantas madre, como los mencionábamos. Estas plantas regulares tienen una buena carga genética que permite que los clones contengan toda esta carga genética y perdure esta genética, otra vez para no redundar. También, pues, son de bancos de semillas o pueden ser criollas. ¿Esto qué quiere decir? Que ya pueden tener una marca o, como les decía, esta que es Skunk número 1, ya proviene de un banco de semilla, o pueden ser también semillas criollas de las que se encuentran ya en el campo, o las famosas land races, que son razas de tierra, que estas ya son como, por así decir, plantas que se han adaptado a su ambiente y han generado cierto fenotipo muy particular y cierto quimiotipo muy particular de esa planta. Esas plantas, pues, se les denomina criollas y también pertenecen a la parte de las semillas regulares. Bueno, como les decía, tienen mayor carga genética, y esto qué quiere decir que también son más resistentes frente a todos los fitopatógenos. ¿Qué son los fitopatógenos? Los fitopatógenos son las enfermedades de las plantas y son agentes externos a las plantas que les pueden causar diferentes enfermedades. Las plantas de semilla regular son más resistentes a plagas, a enfermedades, a diferentes condiciones ambientales como al frío, a la resistencia hídrica, las condiciones de salinidad del suelo. Pues se puede tener como una polinización controlada. Actualmente, pues ya ustedes deben tener un poco de conocimiento de lo que es la polinización controlada. Entonces, estas semillas regulares son muy buenas para tener este proceso de polinización controlada y generar nuevos sabores, nuevos olores, nuevos efectos que están derivados de nuevos genotipos, nuevos quimiotipos y nuevos fenotipos que se van a ir dando a partir del cruce que ustedes pueden hacer con estas semillas regulares. Las feminizadas. Las feminizadas son, como ya se explicó también esta parte genética, son plantas que todas van a ser femeninas. En esta no va a haber de que les crezca un macho. ¿Eso qué beneficio va a tener? Pues va a reducir costos. ¿Por qué va a reducir costos? Porque si tú tienes un sistema en interior y estás dedicado a la producción de flores no polinizadas, no te conviene meter una semilla regular en el sentido de que te puede crecer un macho. Entonces todo el costo energético, pues ya lo tienes que pagar y ya de nada sirvió porque esa planta no te va a dar una producción a la que estás orientado. Entonces ya ahí ya estamos teniendo pérdidas. Entonces las semillas feminizadas son más adecuadas ya a esta producción orientada a la producción de flores, porque ya vamos, de flores femeninas, para como el consumo lúdico o medicinal, porque ya vamos a tener de 99% semillas feminizadas, plantas femeninas. Entonces esto va a reducir mucho los tiempos. Bueno, ¿esto cómo se da?
Esto está regulado, como les mencionábamos, por los cromosomas. ¿Esto qué quiere decir? Que una planta tiene que tener XY y para que una planta para que una planta sea hembra, tiene que tener 2 cromosomas XX. Las semillas feminizadas se crean forzando a las plantas hembra a producir semilla. Esto hay diferentes métodos que, bueno, como ustedes pueden ver, cada bloque tiene su especialidad. Entonces hay métodos como la plata coloidal que puede generar estos efectos de estrés en la planta que puede generar semillas en plantas femeninas. Entonces todas estas semillas ya van a tener una carga genética con 2 cromosomas XX. Entonces lo que va a hacer que todas sus plantas den, bueno, que todas sus semillas den plantas hembra. No sé si me expliqué un poco. Sí. Bueno, vamos a... Bueno, ¿esto qué pasa? Esto convierte que la planta hembra tenga como una eficacia en el sentido de que vamos a tener altas producciones y producciones más tempranas para tener una tasa de producción muy alta. Las semillas automáticas. Las semillas automáticas de cannabis son semillas que van a florecer de 2 a 4 semanas, lo que nos va a permitir cosechar más temprano, tener más cosechas por temporada. ¿Esto qué quiere decir? Estas nosotros también las podemos manejar en interior y en exterior, porque de todas maneras, aunque nosotros las plantemos en el exterior, vamos a tener que están controladas no están controladas por el fotoperiodo, entonces van a pasar de su etapa vegetativa a la etapa de floración sin ningún problema. Vamos a tener cosechas perpetuas. ¿Esto qué quiere decir? Hace rato se hizo la pregunta sobre que podía haber como diferenciación en los tiempos en los clones. Con las semillas automáticas, no importa si tú tienes en una misma cámara de cultivo una semilla que germinaste hace una semana, hace 15 días, hace un mes, las puedes tener todas en la misma cámara de crecimiento y todas a su tiempo que ya están ahora sí que automatizadas, van a pasar a su etapa de floración y te van a generar la producción necesaria. Así las tengas en la misma cámara de crecimiento, no es necesario que cambies los fotoperiodos, las plantas van a hacer lo que hacen para lo que están ya automatizadas, entonces no vas a tener ese problema. Por eso nosotros le llamamos cosechas perpetuas. Es un cultivo más fácil y con menos complicaciones porque no tienes que estar tan al pendiente de ciertos parámetros. O sea, estas semillas, como les mencionaba, las automáticas y las feminizadas, son realmente muy fáciles de cultivar. El problema es que son caras. Ya cuando ustedes estén familiarizados, van a ver que cultivar semillas automáticas y feminizadas es muy fácil en comparación de las semillas regulares por todo lo que implica la observación de una semilla regular. Son adecuadas para cultivos discretos, ya que por el mismo proceso que están automatizados ya no tienen que tener tanta tecnología o tanta carga lumínica que llegue como a generar cierta problemática. Esto hablando pues antes de la parte de la legalidad, ya con la parte después de la legalidad, pues ya esto va a pasar a segundo plano. No tienes que preocuparte por el ciclo de luz, esto lo hace muy fácil, o sea, esto te elimina tener ahí la automatización de tus sistemas lumínicos, de tener diferentes plantas, diferentes focos para las diferentes etapas, de eso te ahorras porque
podría, bueno, o lo vamos a ir viendo en los sistemas más complejos, en los sistemas automatizados, tenemos lámparas para crecimiento y lámparas para floración. Con estas semillas te vas a olvidar de esa preocupación y también no vas a tener ningún problema con la contaminación lumínica. ¿A qué hago referencia con la contaminación lumínica? Si tú tienes tus plantas, las cultivas en tu azotea, en tu huerto, en tu jardín, y, y hay una lámpara de luz así de alumbrado público, o tú en tu casa tienes focos que en las noches estén prendidos y la planta reciba esa luz, no está cumpliendo con sus ciclos fotosintéticos naturales, porque la planta empieza a captar esa luz y no cumple con su ciclo de obscuridad. Esto te puede causar diferentes problemas si no eres como un cultivador muy experimentado, y puedes llegar a que tu planta nunca pase de una etapa de vegetación a floración. Entonces pueden pasar hasta un año y a tu planta nunca le van a crecer flores porque tienes esta contaminación lumínica. O también al contrario, puede tu planta ya estar en proceso de floración y revegetar. ¿Qué quiere decir esto? Que tú ya estés en un proceso muy avanzado, que ya esté generando inflorescencias la planta, que ya estés casi a punto de cosechar, y que por esta contaminación lumínica tu planta empiece a revegetar y todas las flores empiecen otra vez a crecer y no crezcan y empiecen a crecer hojas. Entonces, con las automáticas te vas a olvidar de este problema de la contaminación lumínica. Aquí que les presento esta gráfica. Esta gráfica es de las semillas de la figura 1. ¿Qué está dando a entender esta gráfica? Estas gráficas son muy importantes. Me gustaría mucho que todos aprendiéramos a leer estas gráficas para que en un futuro, cuando ya el proceso regulatorio ya esté en forma, tengamos todas las herramientas para leer toda la información, todos los certificados, todo lo que se va a generar alrededor de la planta, y que ese conocimiento mismo ya esté generando empleos. Técnicamente, si ustedes a nivel técnico ya saben leer estas gráficas, les va a dar mucha información sobre las diferentes plantas que ya van a estar en el mercado. Estas gráficas, por lo regular, en códigos QR o en etiquetados, ya se están presentando, o te dan un enlace donde se presentan estas gráficas de diferentes maneras, unas más sencillas, unas más complejas, pero al final de cuentas están dando la misma información. A esto se le llama un cromatograma. Cada pico está dándonos el porcentaje de cannabinoides de la planta. Cada color representa una variedad de un banco de semilla, y cada pico representa un cannabinoide. La altura de esos picos está representando la concentración de esos cannabinoides. Esto, pues, es de importancia en el sentido de que son las referencias que ustedes van a tener para hacer los controles de las plantas que están cosechando. Cuando ustedes estabilicen una semilla, o cuando tengan ya la producción lista para que se certifique y se lance al mercado, estos procesos de cuantificación son los que se tienen que generar para esta parte de la planta. Aquí, bueno, es una tabla de las diferentes semillas. Como yo les decía, estamos como confrontando diferentes tipos de plantas, unas hemp y otras ya como de efecto más psicoactivo, y las estamos viendo en la concentración que tienen de THC. Aquí se seleccionaron en la muestra diferentes semillas georreferenciadas desde Hungría, Yugoslavia, Francia. Todas estas son cáñamo europeo, cáñamo dedicado a la fibra, a la producción textil, y abajo vienen especies
o bueno, cannabis de tipo psicoactivo, son semillas que se están georreferenciadas en México, en Jamaica, en Colombia, y y están presentando altos contenidos de THC. Esto nos está dando como ya mucha información para saber qué tipo de semilla nosotros queremos, qué vamos a cultivar, qué vamos a cosechar, hacia dónde va a estar dirigido. Como pueden ver acá abajo, todas estas land races, las mexicanas, las jamaicanas, las colombianas, son semillas con una alta carga genética. Entonces, por eso están expresando altos contenidos de THC. El hemp, ya parte de lo que se vino, o sea, ustedes recordarán el primer bloque de taxonomía, como el hemp es la variedad domesticada, esta variedad europea. Entonces, al ser modificada para un uso textil, pues fue perdiendo toda esta concentración de THC y se puede ver en la gráfica su poca y casi su nula concentración en el hemp francés. ¿Cómo escoger mi semilla perfecta? Bueno, esta parte es como un ejercicio que que tendrían que hacer ustedes a manera personal y responderlo, y a partir de ahí decir qué tipo de semilla, con todo lo que ya hemos visto en el curso, qué tipo de semilla es la correcta para su emprendimiento. Primero tendríamos que responder qué tipo de cannabinoide queremos nosotros trabajar. Aquí ya, como vieron, existe una variedad de metabolitos o de cannabinoides dentro de la planta. THC, CBD, les mencioné unos nuevos como THCV. Bueno, no son nuevos, sino que la investigación los pone a la luz por sus capacidades terapéuticas. Entonces, son cannabinoides innovadores. Yo les mencionaba el THCV, CBN. Entonces, ustedes ya tendrían primero qué tipo de cannabinoide es el que les interesa trabajar. Después también podrían ver qué perfil aromático les gusta. Esto tanto para la parte lúdica o para la parte medicinal. ¿Por qué? Porque también tenemos usuarios que a lo mejor son lúdicos, pero dentro de la parte lúdica también buscan un beneficio terapéutico, un beneficio medicinal. No está separado, ¿no? Mucha gente que es un consumidor regular de manera lúdica también obtiene beneficios terapéuticos para diferentes padecimientos que ya tienen y que a lo mejor no están bajo la visión medicinal. Entonces, el perfil aromático, esto ya es como algo muy particular, y también como la parte medicinal. Podemos ver desde qué perfil aromático nos gusta. A lo mejor a algunos les gusta algo más de bosque, más pino, algo más frutal, algo más especioso. Y a lo mejor también lo podemos ver desde la parte medicinal, en donde estamos buscando un terpeno con las características necesarias para llevar una terapia canábica. Después también tendríamos que preguntarnos qué fenotipo queremos. Muchos estamos como o sea, como dicen, nos enamoramos por la vista. Entonces muchos nos gusta, no, pues yo quiero tener una planta de color morado, yo quiero tener una planta muy dorada, quiero, pues, no, yo me voy más por las orange, un color más naranja. Entonces, ya también ahí ver qué fenotipo nos gusta, ¿no? Las purple. Entonces, ahí ya también ahí responderíamos esta pregunta: ¿qué nos gusta respecto a la vista, el fenotipo? Y el tipo de cultivo, o sea, ¿qué semilla para nuestro tipo de cultivo es la más adecuada? Respecto al espacio, el espacio va a incluir el método de cultivo,
el lugar a donde lo vamos a poner, ya sean las condiciones ambientales, no va a ser lo mismo si queremos cultivar en la playa, si queremos cultivar en la montaña, si, o sea, tenemos ahí que ver en qué condiciones climáticas estamos, si lo vamos a condicionar a un exterior, o también si lo vamos a condicionar a un interior, pues qué semilla queremos para nuestro interior. O sea, no, a lo mejor si vamos a meter interior, pues no queremos meter semillas regulares, pues porque no queremos un gasto lumínico que pues salga contraproducente. También el tiempo, o sea, ¿a qué tiempo va a ser nuestro plan de cultivo? ¿Lo queremos a 8 meses, a que responda a las condiciones ambientales, o queremos cultivos intensivos, en donde cada 3 meses estén dando una producción, y también ver la capacidad tecnológica o el paquete tecnológico que vamos a implementar. Esto quiere decir que pues si vamos a tener un buen paquete tecnológico, pues las semillas que vamos a meter pues tienen que ser semillas ya con ciertas particularidades para que ese paquete tecnológico dé su mayor capacidad. ¿Qué refiero con esto? El paquete tecnológico incluye desde todas las lámparas, los extractores, toda la parte agroquímica que existe, toda la parte eh, genética, ¿no? Que ya existe dentro de las semillas y que están generando un paquete que ya está como correlacionado. La semilla ya está correlacionada con un paquete de fertilizantes, con cierta lámpara de cierta capacidad. Entonces ya eso nos va a hacer que compremos una semilla en específico. Y también, ¿a qué sector del mercado canábico está orientado mi emprendimiento? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, al principio nos preguntaban que unos querían trabajar ahorita por el CBD, pero que ya cuando viniera la parte lúdica querían trabajar con THC. Entonces, bueno, ustedes primero van a ver hacia qué parte van a orientar su emprendimiento. A lo mejor ahorita va a salir uno que dice, no, a mí me interesa la parte más textil, a otro le interesaría la parte de biocombustible, de biomasa, a lo mejor a otro le interesaría más las partes de bioremediación, a otro le interesaría más la parte medicinal. Entonces ahí ya ustedes tendrían que ver hacia qué sector del mercado va a estar orientado su emprendimiento. A lo mejor al sector que les interesa no va a ser el sector, bueno, uno de los que les mencioné, les va a interesar más la producción de semillas. Entonces, con todo lo que hemos estado ustedes viendo, van a escoger cuál va a ser la mejor semilla para crecer plantas que den las mejores semillas. Entonces, bueno, y al final, pues, ¿qué les gustaría experimentar? Yo creo que este taller es un taller experimental. Vamos a dar todas las herramientas para que ustedes empiecen a experimentar con la parte bioquímica, con la parte fitotécnica, con la parte biológica de la planta. Entonces, más que nada, ahorita que con todo lo que hemos visto del taller, ¿qué les gustaría hacer? ¿Qué les gustaría cultivar? ¿Qué les gustaría cosechar? ¿Qué tipo de producción les gustaría tener? Entonces, esta pregunta es ya más a lo que ustedes en este momento del taller van a empezar a hacer. Y bueno, vamos a empezar con lo que es la práctica de germinación. Bueno, aquí hay una lista de materiales. Estos materiales, pues la mayoría no son difíciles de conseguir. Lo único que a lo mejor nosotros en el paquete de cultivo les podemos facilitar, pues sería esa parte con el tercero, de ver ustedes qué semillas quieren, junto con el otro paquete que incluye las otras, pues las otras cosas que les habíamos mencionado que se van a ir ocupando a lo largo del curso. Este material es particular para esta práctica. Van a salir diferentes prácticas, entonces, pues ahí para que más o menos vayamos desarrollándola al par
y que las clases vayan al par con un poco las etapas de la planta. Bueno, ahorita vamos a utilizar las semillas, las cajas Petri. Las cajas Petri realmente son fáciles de conseguir, no son muy difíciles, cuestan muy baratas, 20 pesos. Sanitas o papel absorbente. A mí me gusta usar más sanitas que algodón o otro tipo de material, porque luego el algodón se queda pegado dentro de las semillas y puede provocar ahí ciertas cosillas que no quisiéramos como contaminaciones. También alcohol, agua, lentejas, agua oxigenada, guantes, pinzas, etiqueta y una bitácora. El agua de preferencia que sea agua bidestilada, para que tengamos mejor controlado todos estos parámetros. ¿Qué vamos a empezar a hacer? Bueno, Disculpa que primero... te interrumpa, Diego. Sí. ¿Qué es el agua bilastelada o cómo lo pronunciaste? Bidestilada. Agua bidestilada. Agua bidestilada. ¿Pero qué es? ¿Es esta agua natural del garrafón o de No, el agua bidestilada es un agua especial de laboratorio que puedes conseguir en la farmacia. Está estéril y contiene menos cantidad de sales. Por eso es que es destilada. Ok, Entonces gracias. es un agua como muy pura, ¿sabes? Está muy limpia y la venden en la farmacia, pregunta. Y si no, con agua estéril, también la venden en la farmacia. Sí, de preferencia, o sea, es no usar agua de la llave. Ahorita les voy a ir explicando un poco por qué. Por qué no usar el agua de la llave, pero pues para empezar también si quieres puedes comprar una botellita de esas chiquitas de agua para tomar, y pues, o si no la llegas a conseguir el agua destilada en la farmacia. Ahorita les voy a explicar por qué la importancia de todo, o sea, de toda la carga mineral y cómo la tenemos que trabajar para tener una mejor germinación. Entonces, por eso es que el agua destilada nos ayuda a tener este parámetro de las sales, bueno, de que no tiene las sales. No sé si te queda un poco claro. Sí, gracias. Ok. También vamos a ocupar un poquito de lentejas. Ya ahorita les voy a decir un poco para qué y cuál es el principio de por qué las lentejas. Vamos a ocupar el agua oxigenada, los guantes pues para no contaminar nuestra semilla, ya que le pueden caer hongos o algún patógeno que pues impida la germinación. Vamos a usar pinzas, las pinzas para un poco maniobrar y para hacer unas pequeñas hendiduras dentro de la semilla. Y las etiquetas para nosotros tener un control de qué tipo de semilla es, qué fecha se germinó, para empezar a generar toda esta información que vamos a ir metiendo en nuestra bitácora y tener todos los parámetros y todos los procesos de trazabilidad de nuestra semilla bien estandarizados, por si algún punto de nuestra producción falla, sepamos dónde está el error. Esto casi la mayoría de los growers del mundo ahorita, del mundo canábico, casi nadie los implementa porque pues solamente se hacen a nivel ya industrial, ¿no? Generar bitácoras, generar etiquetados, pero si nosotros tenemos un trabajo más sistematizado, más ordenado, eso nos va a ayudar a poder jugar con todos nuestros datos y a tener identificados los diferentes problemas que se lleguen a generar. ¿Qué vamos a hacer primero? Primero vamos a dejar dentro del agua bidestilada, vamos a poner un vasito de agua, lo vamos a llenar, y vamos a poner ahí a remojar las semillas 12 horas. Lo podemos hacer en la tardecita, lo dejamos en la noche remojando y en la mañana vamos a retirar con cuidado esas semillas. ¿A qué nos va a ayudar este proceso? Este proceso nos va a ayudar a remojar la cáscara.
a que sea más fácil para la plántula salir de la semilla. Vamos a preparar nuestras semillas de una manera, con las pinzas o con un pequeño cúter, le vamos a generar una pequeña hendidura, esto para estimular la semilla a que por ahí genere la plántula. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner esas semillas en nuestra caja Petri. ¿Cómo los vamos a hacer? Y ya que el alcohol seque, vamos a humedecer la sanita. La sanita la vamos a dejar húmeda dentro de la caja Petri y con cuidado vamos con las pinzas a depositar las semillas separadas, una distancia aproximadamente de 1 centímetro entre cada semilla, de preferencia todas las semillas de una variedad en cada caja Petri para tener más ordenado el trabajo, y las vamos a dejar ahí a 26 grados centígrados en las cajas Petri. Ahí las vamos a dejar por 7 días. 7 días es el tiempo estandarizado para que se genere la plántula. Podemos jugar ahí con las diferentes soluciones que ahorita vamos a explicarles, y podemos ayudar al crecimiento de la plántula con el aporte de diferentes fitohormonas. Ya en la parte de fisiología vegetal se vieron diferentes fitohormonas como la auxina. La auxina se encuentra dentro de las lentejas, por eso yo les pedí las lentejas. Lo que vamos a hacer con las lentejas es dejarlas remojar un día completo en el agua, y después vamos a filtrar, con un colador a separar todas esas lentejas, y toda el agua que vamos a obtener, vamos a irla cambiando cada 2 o cada 3 días, depende qué tan húmedo esté nuestra sanita y nuestra caja Petri con esa agua. Esa agua ya está enriquecida en fitohormonas como la auxina, que van a ayudar a un crecimiento de la planta. La auxina, como se vio en la parte de fisiología vegetal, la auxina ayuda a la elongación de las células. Esto genera que la planta crezca más rápido. También con la parte de cuando nosotros vamos a hacer clonaciones, el corte, como se dijo, en los 45 grados, en la parte axial de la planta, es donde en mayor concentración van a estar estas fitohormonas. Entonces, por eso se hace ese corte ahí, para que la misma planta, con las fitohormonas que tiene, empiece a generar un sistema radicular. Bueno, aquí vamos a ver estamos viendo los diferentes tiempos de crecimiento de la planta. Primero vamos desde la parte inferior derecha, la semilla, la planta. Vamos a hacer un trasplante. Bueno, esto ya lo vamos a ver en la respectiva etapa. Se van a hablar de los tiempos de trasplante, en las etapas. Ahorita nada más es el momento de la germinación, para que ustedes vayan viendo cuál es el proceso de la planta. Aquí alrededor tengo unas gráficas. Estas gráficas son de la salinidad que tiene nuestra solución para obtener los mejores rendimientos en germinación. Esto es el estrés salino. Esto lo tenemos que controlar en el suelo donde nosotros vayamos a trabajar. Tenemos que controlar el estrés salino. El estrés salino impide la germinación, la va retrasando. Entonces tenemos que tener ambientes muy neutros. Aquí ponemos diferentes sales, tenemos carbonatos, bicarbonatos, cloruro de sodio, sulfatos de sodio, y estamos viendo que a mayores concentraciones el desarrollo de germinación, bueno, la germinación se va retrasando. Solamente tenemos un parámetro que es la salinidad neutra,
que son a concentraciones casi de, bueno, a una concentración de 0 a 50 partes. Esta concentración está ayudando al proceso de germinación. Bueno, esto es lo que yo les decía, el por qué usar el agua destilada para que esté libre de sales. El agua de la llave está muy cargada de sales, entonces por eso era importante tocar esta parte de la salinidad. Bueno, Y creemos que hasta hoy vamos a llegar como hasta esta parte. No sé si tengan alguna duda. Digamos que esta parte de la fertilización, del conocimiento de las semillas, de cómo se reproduce la planta, es todo el concepto teórico que ustedes necesitan. Diego nos está haciendo el favor de explicar ya toda esta parte técnica y es justamente aquí en donde si ustedes ya tienen sus semillas o si ya están creciendo o si van a comenzar a crecer, pues nos digan todas sus dudas y si necesitan que vayamos a revisar qué es lo que están haciendo y todo esto, pues podemos hacerlo para ayudarles, dado que nosotros desde el principio dijimos que este era un curso teórico, de práctica y que íbamos a estar constantemente trabajando con los talleristas. Entonces, bueno, siéntanse con la libertad de hacernos las preguntas que necesiten. Podemos ayudarles a germinar. Entonces, solamente se tienen que comunicar con nosotros. Y por el día de hoy sería todo. Si tienen alguna duda, porfa, me gustaría escucharlos. Y si no, pues bueno, ya nos vemos el próximo martes. Perfecto. Entonces, no sé, Homero, ¿tiene alguna pregunta que es el que quedó? La verdad es que tenemos que ponerlo en práctica, seguro ahí saldrían las dudas. Ahí les Sí, vamos comentando. sí, claro. Revisa también la bibliografía. Bien, Les vamos a pasar al rato las diapositivas y yo les quiero mandar una lectura. Está en inglés, pero creo que les va a servir mucho para igual meterse como al tema y estar informados y que cambie su panorama de lo que están haciendo. Siempre es importante, pues,